las causas sistémicas de la delincuencia, me parece importante, me parece que en este revisar el mundo en el que vivimos, las aportaciones que hacemos al mundo en el que vivimos, la manera en la que podemos aportar algo, algo para poner un granito de arena para que el mundo esté un poco mejor de como lo encontramos, es teniendo la información correcta, es entendiendo por qué suceden las cosas como están sucediendo. Thomas Hobbes decía que el hombre se hace apto para la sociedad no por naturaleza, sino a base de entrenamiento. Y más allá de si este entrenamiento o estos condicionamientos eh, van quitándole un poco de luz al ser, a la esencia de cada uno de nosotros, al final del día es el que nos permite sentir la pertenencia en la sociedad en la que habitamos. Necesitamos sentirnos parte de la comunidad a la que pertenecemos. Si no, esta exclusión nos genera una inestabilidad, una falta de certidumbre. Y entonces, bueno, no es desconocido para nosotros que en los países latinoamericanos, y lo digo así, y aquí tengo un dato de 2014, o sea, hace 6 años, aproximadamente un poquito más de 6 años. En 2014, el Banco Iberoamericano de Desarrollo decía que el índice de criminalidad en las familias era del 52%. Por lo tanto, es el principal problema de las familias de Latinoamérica y con tendencia al crecimiento. Estaba leyendo, no quería darles una mala información, pero me parece muy, muy interesante. Es un dato de 2014, hace poco más de 6 años. Y que esta clara tendencia a las situaciones ilícitas estén insertas en el seno de la familia en un 52% y con una tendencia a incrementarse, me parece genuinamente importante de mirar. Siempre que les hablo de la visión sistémica, para mí es muy, muy importante resaltar que no estamos diciendo que esta es la única razón. De hecho, desde muchas otras aristas, la criminología dice que la delincuencia sucede por baja autoestima, por cultura consumista, por exclusión social. O sea, existen diversas razones. Las que yo voy a tratar hoy aquí con ustedes son las causas sistémicas de esta situación. Es como mirar desde la perspectiva de constelaciones familiares cuáles podrían ser esas causas y por supuesto también plantear cuáles podrían ser las soluciones, ¿ok? Voy a ver nada más. Naná, Araceli, felicidad. Pues gracias por estar aquí. Y una vez planteado la temática de nuestro en vivo, voy a empezar a enunciarles o a desmenuzarles un poquito más o explicarles de alguna manera esta visión, esto que nos plantea la mirada de constelaciones familiares. ¿Cuál sería una o la primera causa de la delincuencia al interior de las familias, como una sucesión de eventos en donde el actuar de una manera ilegal, ilícita, está normalizada, permitida? La primera causa que plantea la visión sistémica es el abandono del padre o la exclusión del padre en la educación del niño. Cuando un niño crece en la familia monoparental, principalmente por madres solteras,
Este niño no tiene una figura paterna presente y lo que es peor, tiene una mala percepción de esta figura, ya que al interior, en su dinámica cotidiana, en estas familias monoparentales, se habla mal de la figura del padre. Y el padre es el malo, y el padre es el que nos abandonó, y el padre es el que no te quiso, y el padre se fue con otra familia, y el padre... Y entonces, no nada más es esta sensación de yo no signifiqué para mi papá, sino este rencor que se va acumulando al interior del individuo y que al final el hijo va a tratar de expresar ese rencor hacia la vida en la manera en la que se inserta en la sociedad. Es decir, todo esto que acumula por la ausencia del padre en su educación, en su formación, y todo esto que escucha de hablar de su padre como una mala persona, como una persona que no lo ha mirado, que no se ha detenido a mirarlo, que no lo ha querido. Entonces, el hijo, el rencor que él genera, lo va a reflejar en sus acciones ilícitas en la sociedad a la que pertenece. Son niños que crecen con rencor hacia la vida y sus circunstancias, y entonces ese resentimiento lo va a proyectar en la sociedad en general. ¿Cuál sería la segunda causa que pudiera marcar la visión sistémica? Los engaños con respecto al origen del individuo. Algunos niños, desde que nacen, llevan una especie de vida ilegal. ¿A qué me refiero con esto? Ya sea porque el apellido del padre que llevan no es su padre, es decir, yo tengo el apellido de un hombre que no es mi papá en realidad, aunque todo el mundo piense que es mi padre y es el apellido correcto, es esta sensación de mi alma de saber que no es así, que aquí hay algo oculto, que hay algo ilegal, que hay algo que no es directo, correcto. Aún en los casos de los padres adoptivos, cuando la información se le oculta al individuo, es algo que puede generar esta sensación de ilegalidad en mi existir, en mi esencia. Mi origen no es claro. Por supuesto, los padres que le brindan una oportunidad a un ser a través de la adopción, entendemos perfectamente que necesitan, en términos de cotidianidad, darles el apellido para poder respaldar a esos niños, etcétera, y que esto es toda una dinámica que nos requiere la misma sociedad. Eso es perfecto, entendible. Necesitan hacer la vida viable de estas personas que integran a sus familias. No estamos hablando del hecho en sí, sino de que se oculte el hecho, de que al final haya engaños con respecto a su origen. Esto es lo que genera la sensación del individuo de que no estoy siendo, de que mi vida no es lícita, no es legal, ¿ok? Por supuesto que muchas veces el niño no lo sabe abiertamente, pero inconscientemente sabe que hay un secreto alrededor de su origen. Y eso, ¿qué produce en el individuo? Conductas antisociales. En general, su comportamiento va a ser antisocial. Son este tipo de personas que empiezan rayando una pared, rompiendo un vidrio. ¿Por qué? Porque sí, o sea, es como una especie de rebelión interna en donde yo puedo expresar esta sensación que cargo conmigo de ilegalidad. ¿Cuál sería la tercera situación que ve constelaciones familiares? Las situaciones ilegales transgeneracionales. Y aquí quiero hacer un énfasis grande e importante porque creo que se centra en todos estos países latinoamericanos que fueron conquistados.
Existían tribus que vivían en sus propias tierras, las trabajaban, las sembraban, las cuidaban, asentaban sus hogares, crecían sus familias, y de repente pues llegaron los conquistadores del lugar que fueran, árabes, españoles. No quiero centrar la mirada en ninguno porque este no es el tema, pero quiero dejarles clara la imagen en donde alguien llega y nos conquista, y este lugar que era mi tierra pasa a ser propiedad de alguien más, y yo me vuelvo el sirviente de ese alguien. Y entonces es una transgresión. Esto que era mío me fue quitado, me fue arrebatado, y de alguna manera fueron relegados dentro de sus propias tierras. ¿Qué genera esto en la conciencia familiar de estos sistemas? Una profunda herida. Hay una gran herida que puede derivar en resentimiento, en rencor, en injusticia, en desigualdad. Y al final del día, cuando hay alguna generación dentro de algún sistema, dentro de los sistemas familiares, en alguna generación, esto explota. Y entonces surge el delincuente. Por delincuente quiero dejar claro una persona que transgrede la ley. Y vamos a hablar desde lo mínimo hasta lo máximo. O sea, no es la escala de qué tan delincuente es, sino es esta necesidad que tiene el individuo de poder resarcir o sanar esta parte interna, esta conciencia familiar en donde hubo un abuso, donde hubo un delito, donde de manera generacional pasaron por encima de mi familia, y entonces es ahora yo en la revancha inconsciente hago lo que a mi familia le hicieron, robo, arrebato, transgredo la ley. Mucha de la criminalidad que se produce en Latinoamérica, y aquí igual es un texto que quiero leer, deriva de esta exclusión transgeneracional. En algunos casos, de la culpa de sentir que la tierra donde se ha levantado la familia es producto del ultraje. No solo sucede este comportamiento delincuencial de las familias que vienen delincuentes, no. Hay sistemas familiares en donde fueron los perpetradores, en los que fueron quienes quitaron las tierras, y en alguna generación hay alguien que tiene la necesidad de resarcir, y en lugar de ser el perpetrador que toma, es la persona en su sistema familiar el que pierde cosas, al que le roban. Es una manera de compensar todo lo que su sistema familiar ha tomado de más. Entonces, entre la culpa y la repetición están los mismos comportamientos. Yo siento que mi familia está creciendo en una tierra que mis ancestros ultrajaron, y entonces es como por culpa mi comportamiento ahora es delincuencial. Pero también sucede que en este movimiento en donde yo me pongo al servicio, en esta condición servil del que me arrebató la tierra, producen estas heridas que derivan en estos comportamientos delincuenciales. ¿Cuál sería el cuarto punto de esta imagen, de esta visión sistémica? Los asesinatos cometidos en la familia que quedaron impunes. Es importante resaltar que quedaron impunes. Es decir, cuando en una familia han existido asesinatos o se han visto como culpables a uno de los miembros del sistema, aunque no lo sean, un ejemplo es cuando la madre muere en el parto. Todo el sistema familiar de la madre mira al padre como el responsable de la muerte de la hija, aunque haya sido en un parto de forma natural. Y esta mirada que tienen sobre el esposo, además, hacen que el niño cargue, el hijo,
¿no? De ese que nació en el parto donde murió mamá, ese hijo tiene esta sensación, toda esta carga que recibe del rechazo del padre, de mirar al padre como asesino, de sentir esta presión, de esta exclusión del sistema familiar, además de la pérdida de mamá, hace que el hijo genere un comportamiento delincuencial, una conducta antisocial. ¿Cuál es la búsqueda en este sistema? Poder recompensar al padre, es decir, el hijo toma el lugar del padre que es visto como asesino y su comportamiento termina siendo ilegal, delincuencial, criminal. Es una manera de compensar la exclusión que ha existido en el sistema. Por supuesto, estas son las 4 imágenes que nos da la visión sistémica como las más relevantes. Puede haber diversas causas y cada uno de nosotros tendrá que buscar en su historia familiar y honrar y reconocer lo que ha sucedido. Yo siempre les digo que todos somos hijos de la guerra, que a lo largo de todas las generaciones que pertenecen al sistema familiar de cada uno de nosotros, ha habido robos, traiciones, mentiras, engaños, por supuesto, cosas felices, amables, éxito, abundancia, pero ha habido pobreza, violencia. Son tantas generaciones, tantas personas que coinciden en nuestros ancestros y son años antes que nosotros, que seguramente en la época de la revolución, por lo menos en México me refiero, hubo abusos, hubo muertes, hubo crimen, hubo sangre, hubo arrebatos, hubo ultraje. Y esto solo es darnos cuenta que en todos los sistemas nos toca esta posibilidad de tener historias comunes. En España igual, en Alemania, o sea, donde miremos, todos 100 años atrás somos hijos de la guerra. ¿Cómo se puede aliviar esta situación? Porque aquí no nada más es importante mirar cuáles pueden ser las causas, que a mí me parecen muy reveladoras, sino cómo podemos ayudar o cómo podemos generar una sanación a esto que se viene repitiendo dentro del sistema familiar. Lo primero, lo más importante, incluyendo al padre. Aunque el padre no estuviera presente, es no permitirme hablar mal del padre. Al contrario, poder darle la imagen al hijo de las cosas buenas que el padre pudo haber aportado, aunque no se encuentre presente en la vida y en la educación del hijo. Les decía en algún en vivo que grabamos para el Día del Padre de 2020, que quien le da permiso al hijo de tomar a papá es mamá. Esta voz de mamá que dice, papá es una buena persona, papá me hizo feliz, papá te amo mucho, papá te espero siempre, papá, le permite al hijo saber que en el momento en que él voltea a ver al padre, la madre no se va a sentir traicionada. Entonces, si el hijo no tiene este permiso de tomar a papá, entonces genuinamente va a generar un rencor en su interior que le va a propiciar conductas antisociales. Entonces, en primer lugar, es incluir a papá, permitirle al hijo incluir a su padre en su vida, aunque no esté presente. Otra cosa importante es no intentar que otro asuma el papel del padre. Hoy en día existen muchos matrimonios de segundas vueltas, a veces hasta de terceras, en donde hay hijos que se vienen, que se tuvieron el primer matrimonio, y en esta convivencia de segundas nupcias existe mucho este error de ahora él es tu papá o ahora ella es tu mamá, pero ahorita centrándonos en la parte del padre, no, padre solo hay uno, no pueden existir dos, no es el segundo papá, no es el papá postizo, papá, es el que te dio la vida, es el único, no es
sustituible. Entonces, cuando yo tergiverso esta imagen con mi hijo, le genero confusión. Si yo desde un principio le puedo decir, tu padre quedó, nos separamos, te dimos la vida, etcétera, etcétera, y ahora yo tengo una nueva pareja. Esta pareja es mi pareja, es mi esposo. Tuyo puede ser un tutor, un compañero de vida, una persona cercana, confiable, amorosa, pero no es papá. Entonces, es importantísimo en este asunto que las mujeres no intenten que otra persona asuma el papel del padre. La tercera, por supuesto, es decir la verdad acerca de su origen, cualquiera que sea, y esto aquí solo tendríamos que tener el cuidado de saber que el hijo tiene la edad y la madurez emocional, me refiero al momento en que lo vamos a abrir el tema, pero es hablar con la verdad. En alguna ocasión, y creo que esto se los había comentado, una chica que asistió a una constelación, fue una constelación muy fuerte porque ella tenía algunas dudas con respecto a su origen y había mucho que resonaba a su alrededor con respecto al tema. Y finalmente ella pudo entender cuál era la razón de ocultar su origen y fue genuinamente muy doloroso para ella, fue una sesión difícil para ella, pero a raíz de ahí, a raíz de ese momento, a raíz de ese trabajo, ella y su madre se pudieron liberar y pudieron ambas poder tener una horizonte, una posibilidad de vida completamente distinta a lo que venían arrastrando. Entonces, es decir la verdad al niño acerca de su origen es indispensable. Habrá también que realizar el árbol genealógico y revisar situaciones de legalidad. Eso también hay muchas veces que sucedieron cosas con nuestros antepasados en épocas en donde no tenemos nosotros la posibilidad de conocer y de saber. Y aquí sí les diría que una constelación familiar nos ayuda mucho en estas imágenes de solución para poder entender. Y a nosotros solo nos toca honrar la situación, dando un lugar a los involucrados en el hecho y poder resarcir de manera simbólica, depende de lo que surgiera en el trabajo, pero es muy importante, si viene en mi sistema familiar, es muy, muy importante poder sanarlo. Y para sanarlo tengo que tomar esta responsabilidad de decir, yo no estuve, pero es parte de mi sistema, viene conmigo. Todo eso que hicieron mis ancestros, que pudo haber sido un ultraje para otro sistema familiar, arrebatarle algo a alguien más en otro sistema que lo hizo padecer. Entonces yo hago como una reparación simbólica, sin juicios, sin tratar de compensar y sin culpa, pero sí de reparar, sí de hacer este movimiento, decir, sí miro lo que sucedió, sí me doy cuenta que estuvo en el ámbito de la injusticia o de la ilegalidad y honro el hecho en sí, porque le dio posibilidad a los míos y por eso yo también estoy aquí, pero necesito reparar, necesito hacer simbólicamente una reparación. Por supuesto, el otro caso es honrar a todos los miembros de tu sistema familiar. Hay veces que son hechos conocidos por nosotros. Sabemos que una persona en nuestros ancestros cometió un acto ilegal, antisocial, ilícito, que lindaba en el crimen, y es poder decir, más allá de que esté o no de acuerdo con el actuar de mi tío abuelo, mi tatarabuelo, mi primo, quien fuera, te incluyo, eres parte del sistema, o sea, compartimos esta árbol genealógico y te miro y te permito estar en tu lugar, aunque no comparta la manera en la que tú te conduces en la vida. Y bueno, ¿para qué nos ayuda a poder saber o poder entender de qué manera nosotros podemos aportar en nuestro sistema familiar o sanar nuestro sistema familiar? Realizar una constelación. Una constelación nos ayuda a mirar aquello que está oculto, aquello que no sabemos, aquello que no presenciamos,
pero que al final del día necesita una reparación, una liberación, la honra, la inclusión, el orden, el equilibrio. Creo que dos de las leyes que más se trastocan en este tema tienen que ver con la inclusión de todos los que tienen derecho a pertenecer y el equilibrio entre lo que tomamos y damos. ¿Ok? Me parecía que era importante que pudiéramos hablar de esto. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, algún comentario, con muchísimo gusto les respondo. Déjenme revisar aquí en los comentarios que ustedes me están dejando. Guadalupe, gracias. Qué bueno que te interesó el tema. Frida, bienvenida. Daniel. Rosalba, Rodolfo. Cucha, buenas noches. Naná Jiménez. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias por estar aquí. Me interesaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto a este tema. Creo que nos atañe. Creo que cuando la sociedad, una parte de la sociedad ignora a la otra parte de la sociedad o la utiliza a su servicio de una manera injusta, va a propiciar profundas heridas y al final del día estamos conviviendo en una situación de desigualdad en donde estamos padeciendo los resultados y justamente es esto de la criminalidad, de la ilegalidad. Si nosotros queremos salir de esta sociedad en la que habitamos, en este sentido profundo de reparar, tenemos que entender que necesitamos tomar otras conductas y realizar acciones para sanar nuestro linaje y poder curar un poquito las heridas de los sistemas familiares de todos aquellos que han sido ultrajados. Me pregunta Frida que si ella no desarrolló conductas delictivas, si sus hijos en general, las siguientes generaciones, podrían desarrollarlas. Sí. Si en tus generaciones anteriores, es decir, en tus ancestros, ha habido conductas delictivas en donde otros sistemas familiares han padecido por el actuar de los míos, por supuesto que existe la posibilidad. Y vuelvo y repito, no se trata de juzgar, no estamos en condiciones de juzgar las acciones de nadie más, sino de mirar y decir, ok, me toca reparar, quiero sanar esta parte para que no se siga esta deuda acumulando en las generaciones y surja en algún momento, explote en alguna generación. Sí, sí existe esa posibilidad. Las heridas que existen por ultrajes en alguna generación revientan, explotan, como decía. Ok. Así es. Muchas veces, Araceli, las mamás en su dolor de no haber podido concretar esta relación con papá, suplantan al padre, hablan mal del padre, separan al hijo del padre. Por supuesto, es un comportamiento. Y aquí lo importante es que tú puedas resarcir el vínculo con tu padre biológico. Al final del día, la persona que llega a suplantar por petición de mamá a tu padre no es responsable, podríamos decirlo, ¿no? Y si te hizo la vida más fácil,
me da muchísimo gusto leerte y saber que existe agradecimiento en ti, porque eso es lo que hacen las parejas de nuestros padres biológicos en segundas nupcias, hacer la vida un poco más fácil a los hijos. Y hay que agradecerles su participación en nuestra historia, pero necesitas volver a acercarte a tu papá biológico y poder saber qué es este origen, qué cosas buenas tienes de papá, qué hay más en este vínculo biológico que te pueda generar esta certeza, esta sensación de arraigo y de pertenencia en la vida. ¿Ok? Me da muchísimo gusto, sí, sí, el amor es algo que los hijos adultos, cuando se dan la oportunidad de romper con mamá, de separarse de mamá, pueden genuinamente establecer esta relación ya como adulto con papá. Qué bueno que lo hiciste, qué bueno que está en ti. No tenemos nunca padres perfectos, jamás, pero siempre van a ser los padres correctos. Entonces, más allá de la mirada de mi madre o más allá de la mirada de mi padre, eh, mi mamá y mi papá son los correctos, son los únicos que me pudieron dar la posibilidad de llegar a esta vida. Entonces, qué bueno que en tu historia hayas podido sanar esta parte, porque al final del día de ahí te viene la vida y si la puedes tomar desde donde viene realmente, sin tergiversar el origen, entonces tú vas a poder estar más en paz y más arraigada a la vida, pero sobre todo a tus hijos les quitas esta sensación de que hay algo pendiente en el sistema familiar. Al final del día entiendo, como nos comentaba antes Frida, yo no desarrollé conductas delincuenciales, pero puede suceder más adelante. En tu caso, al resarcir a tu padre en su lugar, entonces tú también haces algo bueno por tus hijos, por las generaciones que vienen después. Ok, bueno, pues creo que es un tema importante. Vivimos en países latinoamericanos donde existen profundas heridas por desigualdad y creo que esta aportación es importante y nos toca a nosotros mirar para poder sanar, para poder resarcir, honrando lo que ha sucedido, incluyendo a todos los que pertenecen al sistema familiar, pero también dando un paso hacia adelante en esta posibilidad de reparar. ¿Ok? Me da muchísimo gusto de verdad estar con ustedes. Les agradezco su atención.